El robo a mano armada es algo que desgraciadamente nunca pasó de moda, por suerte, hoy día, e incluso antiguamente, había diversos mecanismos y organizaciones que buscaban regularlos, y con suerte suprimirlos. Sin embargo, el panorama cambia en tierra de nadie, e irónicamente, me refiero al mar. El asalto y hurto a mano armada, más conocido como piratería más allá de la costa, se lleva haciendo desde tiempos inmemorables, pero que si tuviésemos que darles un punto de partida, datarían de aproximadamente el siglo XIII a.C., ya que fue cuando los pueblos de mar del final de la Edad de Bronce comenzaron a realizar asaltos marítimos, destruyendo diversas civilizaciones y saqueando barcos y ciudades. Cuanto más avanzaban las rutas comerciales, más beneficios podían tener estos piratas, así que su crecimiento está estrechamente ligado al comercio marítimo. Eso, sumado a que la supervisión y la defensa naval eran realmente complicadas, además de la falta de herramientas clave como una buena red de comunicaciones, hacía que si un barco asaltaba a otro, fuese muy poco probable que alguien acudiese en su ayuda. Con esto explicado, ha habido diversos tipos de piratas a lo largo de la historia, y a lo ancho del mundo. Algunos de los tipos más populares eran los piratas mediterráneos durante la Edad Media, así como los vikingos que saqueaban tanto pueblos como barcos entre los siglos VIII y XI. Por otra parte tenemos los bucaneros, que estos tenían diversas nacionalidades y operaban principalmente en el Caribe durante el siglo XVII, y también conocida como la Edad de Oro de los piratas. Y Oriente no era una excepción, los Bokou fueron piratas japoneses, que asaltaron las costas del continente asiático entre los siglos XIV y XVI, así como los piratas chinos del siglo XIX. Aparte de todos estos piratas de diferentes regiones y épocas, tenemos a los populares piratas legales, más conocidos como corsarios. Quizás hayáis escuchado esta palabra en alguna película o videojuego, pues los corsarios eran piratas contratados por cada país, que se dedicaban a robar los barcos mercantiles de otros países, y el país que los contrató obtiene una parte de los beneficios. Supuestamente, estos estaban amparados por dicho país. Por ejemplo, si un corsario de Inglaterra era atrapado por la marina portuguesa, se supone que el gobierno inglés saldría a defenderlo. Pero este no era siempre el caso, pues si estos países estaban en medio de un conflicto, o simplemente tampoco le merecía la pena el hecho de salvarte, tampoco iban a intentarlo. Con esto, algunos corsarios eran defendidos por sus respectivos contratos. Otros muchos eran condenados como criminales de guerra en vez de piratas, lo cual era ligeramente mejor. Sin embargo, el grueso de los corsarios era condenado como cualquier otro pirata, la mayoría de veces, en la horca. Los piratas también tomaban rehenes de vez en cuando, algunos de estos siendo figuras significativas, como es el caso de Julio César, Cristóbal Colón o Marco Polo. Aunque a veces, como en el caso de César, les pasó factura, y mucha. A día de hoy, los piratas siguen existiendo, pero son mucho más modernos, y operan en regiones más aisladas como Somalia o el Estrecho de Malaca, ya que pese a que la organización de la defensa ante estos ha evolucionado, ellos también. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.